Buen día, Señor. Gracias por esta cercanía. Gracias porque te nombramos y ya estamos con vos. Por tu abrigo en este invierno frío. Por tu compañía fiel y constante. Por tu palabra que termina con las oscuridades diarias y pone luz en el camino a recorrer. Por los que nos aman y rodean de cariño y contención. Por tu iglesia, que es familia nuestra, porque vos sos padre y madre y te hiciste nuestro hermano. Entonces somos tus hijos e hijas, hermanos y hermanas. Por tu espíritu, que sobrevuela y anida en los corazones de la gente que elige caminar en el amor. Gracias, Señor. Sabemos que podemos lidiar con todo lo difícil porque contamos con tu compañía, tu sostén y las fuerzas que nos dan el Evangelio y tus promesas. Sos el Dios que adora nuestro corazón. Nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro fiel socorro en la tentación, nuestro gran refugio, nuestra salvación, es el Dios que adora nuestro nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón, que la tierra toda cambie de lugar y los montes nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón, y otros en sus fuerzas quieran descansar, o en las que este mundo les promete dar. Nunca todas ellas se han de comparar con las que podemos en Jesús hallar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas. Sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprenderla. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia?
Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitaran los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano derecha no me soltaría. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Jacob salió de Beerseba y tomó el camino de Aram. Llegó a cierto lugar y allí se quedó a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó como almohada una de las piedras que había en el lugar y se acostó a dormir. Allí tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También veía que el Señor estaba de pie junto a él y que le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes les daré la tierra en donde estás acostado. Ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra, y se extenderán al norte y al sur, al este y al oeste, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, pensó: en verdad el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo mucho miedo y pensó: este lugar es muy sagrado. Aquí está la casa de Dios, es la puerta del cielo. Al día siguiente Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la puso de pie como un pilar y la consagró derramando aceite sobre ella. En ese lugar antes había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Buenos días, ¿cómo les va? Espero que bien, porque nos volvemos a encontrar y lo bueno es que nos encontramos para reflexionar sobre la palabra de Dios. El Señor nos reencuentra en su comunidad, en su iglesia, y este medio es una bendición que tenemos para poder encontrarnos y pensar juntos sobre lo que el Señor tiene para decirnos. En este domingo seguimos leyendo esta historia del Génesis, esta vez Jacob, ¿no? Que sale de su casa después de ese altercado que tuvo con su hermano Esaú, buscando una esposa, por eso se va de viaje y se acuesta a dormir. Llega la noche y se acuesta a dormir. Claro, no había hoteles en aquellos caminos, ni posadas, ni cosas por el estilo. Y dice que para apoyar la cabeza puso una piedra. Yo no sé realmente lo que es apoyar la cabeza en una piedra para dormir. No sé cuánto se puede dormir, pero bueno, es lo que hizo Jacob. Y así nos cuenta el relato bíblico. Y durmió. Ustedes saben, en el antiguo Israel, los sueños eran una forma por las cuales se comunicaba Dios con las personas. Una de las formas, había otra, por supuesto. Entonces, en sueños, él vio una escalera, subía al cielo y bajaban y subían, y arriba estaba el Señor. Y el Señor le dice algo maravilloso a Jacob. En realidad le confirma
promesas que ya había hecho Abraham, ¿no? Y había hecho a su padre Isaac. Le dice, esta tierra en la que estás durmiendo, te la voy a dar a vos y a tus descendientes, y ellos van a ser muchísimos, como el polvo de la tierra, van a ser los descendientes de Jacob. Y dice algo más que a nosotros nos toca mucho, porque dice, y a través de estas familias que van a nacer de tu simiente, van a ser bendecidas por medio de ti todas las familias de la tierra. Quiere decir que nosotros, que estamos muy lejos de aquel entonces y estamos en una parte del globo bastante lejano de lo que era el lugar donde dormía Jacob, a él le dice que todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y nosotros que estamos lejos también sentimos que nos toca a nosotros esa bendición. Hay una cosa muy linda en este pasaje, hacia el final, que siempre me ha llamado la atención, me ha hecho pensar, y es cuando él despierta y se da cuenta que ha tenido un sueño, y que Dios le ha hablado, y que le ha hecho esas promesas tan importantes para su vida y para sus descendientes, y él dice, en verdad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Es lindo eso, ¿no es cierto? Ponerse a pensar cuántas veces Dios está o se nos revela o se nos presenta en un lugar, a veces en una persona, a veces en una cosa que leemos, a veces una canción que escuchamos, y nosotros no esperábamos verlo allí. Y eso es lo que le pasa a Jacob, ¿no? De repente el Señor se nos manifiesta de una forma que no esperábamos, o en un lugar donde no esperábamos, o en un sueño, o en alguna manifestación que no esperábamos. Entonces yo a veces he dicho, qué atentos que hay que estar, ¿no? Abrir los ojos, oír atentamente, porque muchas veces Dios nos puede presentar en lugares o en situaciones en donde nosotros no esperábamos que se nos presentara. En realidad, ustedes recordarán que Jesús dice eso muchas veces. Señor, ¿cuándo te vimos? Bueno, cuando vieron a uno de estos, a mí me veían. Los que vieron a ese no se dieron cuenta que ahí estaba el Señor. Cuando está en la cruz y los otros ladrones dicen, bueno, cúrate a ti mismo, sálvate a ti mismo, uno de ellos sí se da cuenta, el otro no, que ahí está el Señor. Y así, uno podría ir buscando muchos textos en los evangelios en donde la gente no sabe quién está y sin embargo después se da cuenta que está el Señor. A veces he pensado en el buen samaritano, ¿no es cierto? Que los otros pasaban y veían al hombre caído y el samaritano supo ver en esa persona caída la imagen de Dios y por lo tanto había que protegerlo y ayudarlo y cuidarlo. Los otros van a poder decir seguramente, yo no lo vi, yo no sabía que acá estaba el Señor. Creo que a nosotros este texto de Jacob y su sueño y su sorpresa al despertarse nos tiene que hacer pensar en eso, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor está cerca nuestro y no nos damos cuenta? Y entonces abrir los ojos para aprender a distinguirlo. Vieron que termina diciendo que el lugar tenía un nombre, muy a la usanza de aquel entonces le cambió el nombre, le puso Betel. Betel significa casa de Dios, Bet es casa, Él es Dios, ¿no? Entonces dice que ese lugar le puso casa de Dios, porque en ese lugar él sintió que se había encontrado con Dios, ¿no? Y hizo algo que a nosotros parecería raro, que agarró la piedra, esa bendita piedra en la que había apoyado su cabeza. Se ve que no fue tan mala la experiencia porque la usó como altar, ¿no? Tomó la piedra donde había apoyado su cabeza y la colocó allí, puso aceite, hizo algunos ritos que se hacían en la época como signo de bendecirla y dejarla como un símbolo de que allí había pasado algo importante, ahí él se había encontrado con Dios. Bueno, nosotros no hacemos esas cosas, y menos con piedras donde apoyemos la cabeza, pero tendríamos que reflexionar un poquito sobre qué hacemos con las cosas y con las situaciones y con los momentos en los cuales sentimos que el Señor, especialmente en ese lugar o en ese acto particular, el Señor se ha presentado a nosotros y nos ha dicho algo importante para nuestras vidas. Vamos a seguir reflexionando sobre esto, porque Jesús va a decir cosas con otros temas, pero parecidas. Abre mis ojos, oh Señor, para
para que vea el esplendor que me revela clara luz en la persona de Jesús. En paz la luz esperaré y tu amor comprenderé. Abre mis ojos, dame en raudal luz celestial. Jesús les contó esta otra parábola. Sucede con el reino de los cielos como con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: «Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba?». El dueño les dijo: «Algún enemigo ha hecho esto». Los trabajadores le preguntaron: «¿Quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba?». Pero él les dijo: «No, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero». Las parábolas del reino. Ustedes saben que hay unas cuantas parábolas que comienzan con esa expresión, ¿no? El reino de Dios es como tal cosa, ¿no es cierto? Y las llamamos parábolas del reino. Son parábolas en las que Jesús hace una semejanza entre una escena, generalmente escenas de la vida cotidiana. Vimos la del sembrador. Esta también tiene que ver con un sembrador, pero es distinta. Y con escenas cotidianas que de algún modo representan y nos hacen pensar en la realidad del reino de Dios. El reino de Dios puede significar difícil, pero también es sencillo, porque el Evangelio tiene eso, ¿no? Es profundo, pero sencillo a la vez. Es aquella realidad donde Dios reina. ¿Qué es el reino de Dios? Es el lugar donde Dios reina. Y no se refiere a un espacio geográfico, ¿no? No a una tierra, no a un reino, como son los reinos humanos, sino se refiere a la vida de las personas. El reino de Dios está en aquel lugar donde alguien se dispone a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es el reino de Dios. Por eso la iglesia, que tiene muchos defectos, todas las iglesias, pero también camina en la perspectiva de querer ser buenos hijos e hijas de Dios, y por lo tanto la iglesia es como un anticipo, debería serlo, a veces no lo es, pero si hace bien las cosas, es como un anticipo, es como una muestra, debería ser una muestra de lo que es el reino de Dios. O sea, es la comunidad de hermanos y hermanas que se reúnen en torno a la palabra para hacer la voluntad de Dios. Y entonces podríamos decir que cuando hacemos las cosas bien, estamos de algún modo adelantando aquello que llamamos el reino de Dios y que el Señor llama el reino de Dios, donde el Señor reina. La verdad es que muchas veces cometemos errores y la iglesia en general, digo la iglesia cristiana, las iglesias cristianas no siempre están a la altura del evangelio que les da sentido y fortaleza, y muchas veces fallan a eso, y a veces nos critican y tienen razón en criticarnos. La crítica a la iglesia, si es una crítica honesta, nos hace bien, nos ayuda a descubrir cosas que quizás nosotros no descubrimos, y nos ayuda a crecer. Las críticas saludables y sanas son positivas y necesarias, ¿no es cierto? Porque nos miran de afuera y nos dicen, ustedes dicen tal cosa, pero fíjense tal y cual cosa, y no siempre son coherentes, y eso está bueno. Tenemos que recibir con alegría que alguien nos haga ese tipo de críticas. Pero fíjense ustedes que ya el Evangelio, en esta parábola, coloca, ¿no? El Señor Jesús, que conoce el corazón humano, ya coloca ahí un elemento para que pensemos, ¿no es cierto? Porque dice que este señor
salió a sembrar una buena semilla, pero de repente se fue a dormir, estaban durmiendo. Fíjense que cuando uno duerme no tiene control sobre lo que pasa alrededor, es el único momento de la vida donde no tenemos control de lo que pasa a nuestro alrededor. Estamos durmiendo y en ese momento aparece alguien que siembra la mala semilla. Es una forma casi eufemística decir, ¿no? El enemigo. Bueno, ¿quién es el enemigo de uno, no es cierto? A veces el enemigo somos nosotros mismos, cuando no hacemos la voluntad de Dios. Entonces, acá la parábola, que eso siempre, parábola, eso significa una especie de similitud, está diciendo, bueno, hay un hombre que siembra una semilla, pero se va a dormir y después aparece la otra semilla, alguien que no quiere sembrar la misma semilla buena que él tenía, y de repente se despierta y él y sus amigos trabajaban con él y dicen, mirá, acá hay dos tipos de semillas, las buenas y las malas, y unas han dado un fruto que parece bueno, son espigas, y las otras que están también pequeñitas todavía, no son tan buenas y no te van a hacer bien. ¿Qué nos está diciendo esta parábola? Bueno, en principio nos está diciendo que en la vida humana, aunque queremos ser buenas personas y queremos hacer la voluntad de Dios, muchas veces le fallamos al Señor. Entonces viene mezclada las buenas intenciones con intenciones que no son tan buenas. Viene mezclada la voluntad de hacer lo que el Evangelio nos pide con cosas que no tienen que ver con el Evangelio. Y entonces se nos mezclan las semillas. Y pareciera que el Señor, si bien dice que son sembradores distintos, ese enemigo no deja de ser alguien que de algún modo está también adentro nuestro. Algunos es fácil decir es el diablo, ¿no es cierto? Lo que nos viene enseguida a la mente. Pero el diablo es esa figurita colorada con un tridente que a veces hasta es divertida cuando la dibujamos así. No tiene que ver con esto. Acá hay algo mucho más profundo que eso, es que en el corazón mismo de las personas que queremos cumplir con el Evangelio, y lo dice el apóstol Pablo también en un pasaje muy famoso, quiero hacer el bien pero no siempre me sale, ¿cierto? Y entonces ahí se nos mezclan las tendencias, digamos, que salen de nuestro corazón. Y entonces de eso vamos a seguir hablando en un momento. Cristo, tu voluntad se haga siempre en mí, confiado en tu
Entonces, los amigos de este señor le dicen, Señor, déjanos que vayamos y arranquemos esos malos pensamientos, esas malas conductas, esas cosas que nos alejan de Dios. Y el hombre que es sabio le dice, no, mira, vamos a esperar un tiempo, vamos a ver, dejar que crezcan, vamos a ver para dónde van, ¿no es cierto? Y después sí, llegará el momento en que vamos a poder distinguir claramente entre la buena semilla que dio una buena planta y con mucho fruto, de la que no es tan buena. A mí me hace pensar un poco como que este señor ya se dio cuenta que de entrada no podía distinguir tan claramente entre lo bueno y aquello que no había sido sembrado por él o que no eran sus primeras intenciones. Nos advierte un poco sobre querer juzgar demasiado rápido las conductas humanas. A veces nos parece que es muy fácil distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, y acá esta parábola nos dice hay que esperar un poquito, no juzguemos apresuradamente, ni a los demás ni a nosotros mismos, sino que démosle tiempo a evolucionar, porque el Señor va a hacer crecer con fortaleza y con claridad qué es lo bueno, y nos va a mostrar, nos va a hacer evidente aquellas cosas que no son buenas, que no nos hacen bien a nosotros y no le hacen bien al prójimo. Dice que, a la usanza de la época, las cosas malas las van a sacar, las van a quemar en el fuego. Ustedes saben que esa imagen de quemar en el fuego está en este pasaje y en algunos más, fue muy mal leída en la historia del cristianismo, y creían que era la forma de eliminar los malos pensamientos o las personas equivocadas, y bueno, así es como se cometieron atrocidades a lo largo de la historia de la iglesia. Pero es una imagen, ¿no es cierto? La imagen del fuego es la imagen de lo que purifica, de aquellas cosas que transforman una materia en otra, en ceniza. Ustedes saben que la ceniza es fertilizante, lo sabían los antiguos, y entonces cuando decían que el fuego purificaba era porque también las cenizas se usaban para fertilizar el campo. De modo que el Señor nos está invitando en esta parábola a, por un lado, estar atentos, no quedarnos dormidos para que nos metan las semillas que no corresponden en el lugar que nosotros queremos sembrar la buena semilla. No dejarnos estar con la vida personal, con la vida espiritual, ¿no? Pensar que ya sabemos todo y que ya conocemos bien la Biblia y entonces no necesitamos de ella más que recordar los pasajes, porque total ya lo sabemos, y eso es como dejarse estar, es como echarse a dormir y que venga el malo y coloque en nuestra vida y en nuestra alma aquellas cosas que no tienen que estar ahí. Pero por otro lado, es también estar atento a la buena planta, a la buena espiga que da buenos frutos. Saber distinguirla, porque con eso tenemos que trabajar. Esa es la materia prima sobre la que el Señor quiere que trabajemos. Con esas cosas que son las mejores que salen de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro pensamiento y de nuestra vida, son las cosas con las que tenemos que trabajar para hacer que de algún modo ese reino de Dios que el Señor anuncia esté un poco más cerca. La realidad del reino de Dios es que va a estar instaurado en el final de los tiempos. De eso habla el Apocalipsis. Pero mientras eso no suceda, y eso queda en manos de Dios, tenemos que seguir trabajando aquí en la tierra. No hay que andar pensando demasiado en esas cosas porque es el Señor el que dispone los tiempos. Pero mientras eso no suceda, seguimos trabajando aquí porque el Señor nos ha puesto en esta tierra para dar testimonio de la verdad que Él ha traído al mundo. Y la verdad que ha traído al mundo es la verdad de un Dios que nos ama, que ama a la humanidad, que quiere lo mejor para nosotros y para todos, que como a Jacob lo bendijo y le dijo, de ti saldrán muchas familias y serán bendecidas, también a nosotros nos bendice y nos dice, bueno, de lo que hagamos nosotros con nuestras manos, con nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, también van a ser bendecidas otras personas. Eso es lo que el Señor espera y eso es lo que Dios nos propone que hagamos. Por eso, esto empieza diciendo, el reino de Dios es como. El reino de Dios es como aquella que elige las mejores espigas, las mejores plantas, porque con ese fruto podemos hacer cosas que realmente hacen a lo que el Señor quiere que hagamos con nuestra vida. Y eso va a tener consecuencias en los demás. Otros serán bendecidos a través de nuestras acciones, o no, pero queremos que sí, porque el Señor quiere que así sea.
y otros podrán acercarse a la palabra de Dios a través de la buena semilla que nosotros también estemos dispuestos a compartir. Es una tarea y es un desafío. Y a ese desafío y a esa tarea decimos, como decimos cada domingo, amén. Y lo vamos a decirlo 3 veces, porque ya sabemos, ¿no? Que la tradición decía que se decía 3 veces. Amén, amén y amén.